Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad con el profesor Gustavo Yepes y con tantos invitados nacionales e internacionales para llevarle siempre ese mensaje de la sostenibilidad a todos nuestros compañeros y compatriotas. Profe, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel, buenos días a todos. Bueno, Country Overshoot Day 2025. El día del sobregiro de la Tierra. Hoy vamos a estar hablando de eso aquí en Caracol Sostenible. ¿Qué es ese día de sobregiro? Gabriel, es una metodología que utilizó una organización originalmente canadiense que se llama Global Footprint Network, que busca establecer cuál es la capacidad o la generación mejor de gasto por parte de las personas sobre los recursos totales que tiene en nuestro planeta. Aquí hay dos personajes muy importantes, el señor William Rees y el señor Matthijs Wackernagel, quienes en el año 96 crearon esta metodología. Entonces les contaré más detalles al respecto de la metodología, pero aquí es importante entender algunas cifras que son llamativas. Me gusta, a ver. Por ejemplo, si todos consumiéramos como en promedio una persona promedio en Estados Unidos, necesitaríamos al menos 5 planetas para poder satisfacer los recursos para todos. Okay. Si lo hiciéramos como un país como Australia, 4.1 planetas, como Alemania 3, como China 2.2 o como la India 0.7 nada más. Bueno, ¿qué día nos cae el sobregiro de la Tierra? Estoy mirando aquí que es el 24 de julio, que ya lo tuvimos hace una semana. 24 de julio se nos acabaron las reservas. O sea, si lo comparamos con una economía familiar, ¿se nos acabó la plata el 24 de julio en el mundo? Claro, Gabriel, y es preocupante porque en el año 2023 fue en el 2 de agosto. En el 2024, el 1 de agosto. Y ahora son 8 días más. Es decir, que este último año hemos consumido de una manera excesiva y que nos está llevando a que posiblemente, si seguimos con este ritmo, en pocos años no tendríamos ningún tipo de recursos como pasa con algunos países que se los acaban en febrero. Bueno, cuando arrancamos a mirar el caso de Colombia, el año pasado el 1 de agosto fue el día de nuestro sobregiro. ¿Empeoramos, mejoramos? ¿En qué estamos para este año? No, seguimos, Colombia está más o menos en el mes de octubre, el 6 de octubre. Septiembre. 6 de septiembre. 6 de septiembre, exactamente. Sí, acá, sí. Digamos que es un país que en promedio no es tan consumidor, pero aquí lo que tenemos que ver es no solamente los promedios, porque sabe que los promedios son engañosos, sino quienes sí contaminan más. Y tendríamos que hacer, como hicimos en alguna oportunidad, nuestro propio análisis para identificar cómo nuestro estilo de vida está consumiendo los recursos del planeta, incluso consumiendo más de lo que cada uno de nosotros tiene. ¿Y eso qué significa? Si consumimos más de lo que tenemos, que estamos consumiendo de otros territorios. Usted lleva todo esto al consumismo, que es muy importante, pero ¿qué tanto tiene que ver el calentamiento global aquí? Por supuesto, uno puede ser consecuencia del otro en los medios de producción, pero cuando estamos calculando este Overshooting Day, ese día del sobregiro de la Tierra, ¿en dónde pondría usted la importancia del calentamiento global frente a ese consumismo que tenemos? Bueno, Gabriel, es una combinación, digamos, es un bucle. De alguna manera, porque por un lado este sobreconsumo está generando ese sobregiro de la Tierra, de los recursos de la Tierra. Los medios de producción generan calentamiento global. Y efectivamente ese calentamiento global, por el otro lado, comienza a exacerbar esa pérdida de recursos. Significa que cada vez más esos recursos que necesitamos para que la gente, la población en total que consume más, van a ser mucho menores y por el mismo consumo van a comenzar a afectarlos más y así sucesivamente el efecto va a ser multiplicador y cada vez estaremos más en riesgo. Y hay que sumarle efectos como la deforestación, como la mala utilización de los suelos. Que se debe al consumo también, por supuesto. Bueno, pues ahí está parte de nuestro tema del día de hoy en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bueno, pues hoy con un gran invitado. Mauricio López es director ejecutivo de la Red Colombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas y un gran amigo de esta casa y de este Caracol Sostenible. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estamos? Gabriel, Gustavo y sobre todo a quienes nos ven y nos escuchan,
para hablar de temas de sostenibilidad. Bueno, pues esto es muy sencillo. Es como cuando a usted le llega el sueldo y se le acaba a mitad de mes. Es así de sencillo con lo que estamos llamando el Overshooting Day, que se nos cumplió este pasado 24 de julio. ¿De qué se trata eso, profe? ¿Y cómo lo podemos hacer ese símil como cuando a usted se le acaba el sueldo y no tiene con qué más gastar? Gabriel, unos profesores canadienses se inventaron una metodología para tratar de identificar cuál era el gasto de las personas sobre los recursos naturales. Entonces calcularon la cantidad de territorio que teníamos en nuestro planeta, le dejaron un 10% para los animales y el resto lo dividieron entre la cantidad de personas que había en ese momento, que era más o menos unos 6.000 millones de personas. En este momento, con 8.000 millones de personas, estaríamos más o menos con 1.4 hectáreas por persona. Okay. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros tendría 1.4 hectáreas, es decir, como unas 4 cuadras más o menos, para obtener todos los recursos que uno necesita para subsistir. La cantidad de alimentación, pero también el material que necesita para su carretera hasta su trabajo, la construcción de su casa. Y comenzaron a calcularlo y lo han venido haciendo desde el año 71, con unos resultados que son muy llamativos y que nos traen el día de hoy acá. Bueno, pues Mauricio López, director ejecutivo de la Red Colombia del Pacto Global de Naciones Unidas. Mauricio, ¿en qué estamos? ¿Cómo miran ustedes este Overshooting Day? Bueno. Y además, quiero saber si estamos llegando más rápido que años anteriores o cómo hemos llegado, cómo tenemos esta fecha del 24 de julio. Gabriel, como manifestaba Gustavo, esta medición se viene haciendo a base de modelos, claro, y es frustrante, porque cuando empezó esto, estábamos por encima del 31 de diciembre, o sea, era del año... O sea, estábamos sobregirados, el sueldo nos alcanzaba para todo el año. Y ha comenzado este declive de manera continua y permanente y persistente. Y hoy llegamos al 24 de julio. Todos los años estamos bajando ese año. Y lo comentaba Gustavo antes de la reunión, que en la pandemia volvió a recuperarse un poco. Claro, pero volvió volante la senda para abajo. A pesar de todos los esfuerzos que hacemos entre todos para lograr tener mayor conciencia, mayor capacidad de ser más eficientes, pero inevitablemente estamos consumiendo más. Y entonces, 24 de julio significa que literalmente estamos viviendo de gorra. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así, cualquier economía, hablando en términos económicos, no aguanta. Y le puede pasar lo mismo que le está pasando a los países. Que entonces uno dice déficit fiscal de tanto y claro, tal vaina. El presupuesto general de la nación, si lo acabamos a mitad de año, pues no tenemos con qué irnos. Y va subiendo, entonces, sobregirar. O toca endeudarme. Y claro, y toda la economía funciona así, pero es que la Tierra tiene una particularidad. Es que la regeneración de la Tierra no es tan evidente y rápida si uno la sigue deteriorando. Y uno lo mira en cualquier cosa. Pise una grama y písela continuamente y no va a volver a salir. Okay. Así es simple en cualquier acera o en cualquier separador de Bogotá. Con ese ejemplo sencillo quiero decirle a todos quienes nos escuchan y nos ven, y es que la responsabilidad está en que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar. Y yo voy a empezar con la más importante. Por supuesto, la reducción de emisiones es importantísima, pero esa va acompañada en Colombia, muy en Colombia, con la lucha frontal contra la desforestación. Y eso que también, para que Colombia no quede tan mal, 24 de julio es el promedio mundial. Hay países de febrero, como los Emiratos Árabes Unidos y todo. ¿En Colombia cómo estamos respecto Estamos a al 6 de septiembre. No estamos, pero hay, o sea, no estamos en la mala, estamos casi en los... Estamos en la media mundial. No, mejor como en el top 20, lo cual también es frustrante, porque 6 de septiembre es poquito. Falta bastante. Yo creo que aquí es algo importante que hay que ver frente a lo que está diciendo Mauricio. Es que cuando usted tiene una deuda pública, pues sacan plata de algún lado, saca de números en realidad, no hay dinero físico. Pero aquí, ¿de dónde sacan los recursos? No tenemos otro planeta adicional que nos lo permita hacer. Entonces lo que tenemos que reflexionar en este momento es de dónde estamos o por qué seguimos aguantando y seguimos viviendo en este momento. Y la respuesta es muy sencilla, porque para que podamos consumir así, otros tienen que consumir también muy poco para que lo podamos hacer. Entonces por eso es importante ver cómo, si lo sacáramos por medio por país,
Si todos consumiéramos como lo hacen una persona promedio en Estados Unidos, necesitaríamos aproximadamente 5 planetas. Pero mire que este programa generalmente lo terminamos con una sección que se llama De lo absurdo a la reflexión. Y en esto encontramos esa materia frustrante y a veces apocalíptica que le digo yo al profe, es que entre más empresas tienen ustedes en el Pacto Global, más conversaciones tenemos a nivel mundial, mayor preocupación hay, el calentamiento global sigue adelante. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo mal? No, yo creo que es un tema de que creemos que lo podemos hacer todo instantáneamente. En la cultura de la inmediatez hoy, por la tecnología, inteligencia artificial, todo eso creemos que ya. Yo siempre tengo una frase que dice, si usted quiere cambiar a una sociedad, eduque a las abuelas. Y las abuelas son los jóvenes que nos están viendo hoy. Las abuelas son o abuelos, son los jóvenes que nos están viendo hoy. Eso quiere decir que es un cambio, este cambio cultural fuerte implica intergeneracionalmente 3 generaciones. ¿Qué significa eso? Que hay que insistir, resistir, persistir y nunca desistir y no creer que ya hoy voy a hacer mañana lo que ya se tiene. ¿Por qué? Lo voy a explicar de una manera simplísima. Usted cree, por ejemplo, que hay que reciclar. Entonces dice las 2 bolsas, o las 3 bolsas, o los 5 colores distintos. Y ya con un decreto, ya consideró que eso ya está solucionado. ¿Cuántos de nosotros nos vemos a gatas? En un ejemplo cotidiano, de saber dónde boto ese frasquito o ese pedazo del cuncho de café o donde la copita esa de café, ¿dónde la boto? No, a todos nos pasa. La batería de un celular, los desechos electrónicos. Entonces, ¿qué sucede? Que es de paciencia. La pregunta es si la paciencia nos aguanta y si la tierra nos aguanta. La paciencia nos tiene que aguantar y tenemos que acelerar nuestras condiciones de patrones de consumo. Y las medidas públicas, las políticas públicas también ayudar con con mayor restricciones. Sumando eso, puede que no nos gastemos 3 generaciones, sino 2. Pero es de paciencia. Decimos, por ejemplo, transición energética. Hay que tener, como pasó aquí en una noticia hace como 2 años y pico, que dijeron, de ahora antes del 2030 no se compra ni un carro de combustión. Pues eso es decirnos mentiras. Así de simple. La transición en todo el mundo ya sabe que va para el 2050, 60, porque es así, no hay otra forma. No, y nos mantenemos con ideas populistas también sobre tecnologías como el hidrógeno verde y entonces ¿a dónde vamos a llegar cuando no estamos listos? Y lo planteamos como que ya el próximo año podemos llegar a eso. Ese es el error y yo creo que hay que insistirle a todos lo siguiente. El mensaje de Pacto Global, de hecho voy a aprovechar aquí, Gabriel, usted siempre muy querido. Como siempre. El 13 y 14 de agosto tenemos nuestro 15º Congreso de Pacto Global gratis para quien quiera ir ahí en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la Avenida Dorados, en el Salitre. Y los temas que vamos a hablar durante esos 2 días es cómo definitivamente apoyar a que nuestra acción, la individual y por supuesto la empresarial, esté en el camino claro de cómo contribuir a que estos días de la Tierra ya no sean el 24 de julio, sino ojalá el próximo año el 27, por lo menos desde nuestro lado. Nosotros siempre hemos insistido que si yo doy el ejemplo y usted da el ejemplo y Gustavo da el ejemplo, ya somos 3 que damos el ejemplo y vamos avanzando. Por eso, esa es nuestra forma. La acción de los medios de comunicación acaso es fundamental. Entonces, ¿el medio de comunicación está educando? La respuesta es sí. ¿La universidad está educando? La respuesta es sí. Para aprender hay que estudiar mucho, hay que leer más, hay que comprometerse más y eso es lo que hacemos todas las organizaciones. Nosotros en Pacto Global, más de 24.000 organizaciones a nivel mundial y en Colombia más de 500, estamos trabajando en ello. Nos falta muchísimo, nos falta ampliar la cadena para que traspase mucho más a la cadena de valor, pero se va avanzando. Pero no nos podemos quedar en el conformismo, sino que hay que acelerar más. Ese es el trabajo enorme que ustedes hoy en Caracol Sostenible nos ayudan a promover para decirle, no es un tema de una campaña y una bolsa, no es un tema de un día, sino reduzca desde ya, sea consciente de lo que hace, use menos agua, menos energía, consuma menos y allí comenzamos a disminuir la presión, por lo menos desde nuestro lado, de esos bienes de la tierra. De lo contrario, va a ser muy difícil. Pero mire, profesor, siempre lo hemos discutido, yo creo que más que discutido hemos abordado el tema desde diferentes aspectos. Yo siempre llevo la responsabilidad individual, usted se va a la responsabilidad corporativa también por momentos. Y ahí es en donde hay que encontrar fíjese que lo que dice Mauricio es que ahora quiere llevarlo a la responsabilidad individual, como bien lo decía.
en 20 años los CEOs serán los pelados que ahora están en un colegio. Ellos son los que van a dirigir este mundo más adelante. Entonces viene lo de en quién ponemos la responsabilidad de eso, si se trata de encontrar un culpable. ¿Hacia dónde lo llevaría usted, profe? Bueno, de alguna manera tenemos que tener claridad que todos somos responsables de eso, por supuesto, como lo estás mencionando, pero también podemos ver que solamente hay 100 empresas que son responsables del 75% de las emisiones globales de todo el mundo. Entonces, tenemos que mostrar con claridad quiénes son más responsables que otros. Hay países que tienen un consumo excesivo, mucho más fuerte que otros países. ¿Hacia dónde van esas 100 empresas? ¿En qué sector? Generalmente son hidrocarburos. Ok. Lo que tenemos que revisar es que sí podemos hacer cosas. Yo le traje algunas cifras, que usted sabe que me gustan mucho las cifras, para que vean un poco qué se puede hacer de alguna manera. Okay. Los señores de Earth Day Movement, que son los que organizan este tipo de ejercicios, dicen que si pudiéramos cambiar las fuentes de energía, reducirlas de carbono del 39 al 75%, podríamos mover en 26 días este día de sobregiro de la Tierra. Si lo reducimos, por ejemplo, en la ganadería, en 13 días. El cultivo intercalado de árboles que podríamos hacer, digamos, en las fincas y demás, 2 días adicionales nos podríamos ganar. Entonces, de alguna manera hay cosas que hacer, pero sí es importante que cada uno comience a asumir la responsabilidad según la proporción que tenga. Si yo tengo un país como Estados Unidos, debería estar más comprometido que cualquier otro país y no solamente como lo que tiene que hacer Colombia. Me parece muy bueno los esfuerzos que hacemos desde nuestro país, pero nosotros no somos los más importantes, digamos, responsables de la situación. Sí podemos ser un ejemplo interesante, pero países más desarrollados deberían comenzar a mostrar su compromiso con la sostenibilidad desde ya. Claro, no nos podemos volver tampoco, Mauricio, un lastre mayor frente a esos países que no hacer el esfuerzo el doble buscando eso. Pero entonces nos enfrentamos contra un Goliat que no se quiere mover, más que enfrentándolo, es un elefante que no podemos empujar porque nos queda imposible decidir sobre China, Rusia, India, Estados Unidos. Definitivamente toca la acción global de una manera responsable y no acusatoria, es lo que quiero decir, porque en las acusaciones uno termina desgastándose. A mí me encanta acusar aquí. Sí, pero desgastarse, entonces yo creo que es impulsar. Pero es que viene la impotencia de que uno dice, pero es que si ellos no se mueven nunca lo vamos a lograr. No, pero yo soy de los optimistas. Permítame jugar al juego del optimista. Yo era como usted, pero el profesor me volvió del optimista. No, pero hay que seguir insistiendo porque si no existirían nuestras organizaciones tampoco y nuestro programa tampoco. Nuestro, porque también así lo siento. Así es. Gracias. Y es decir, vea, no desmaye. Una gota no hace el océano, pero el océano es menos sin esa gota, decía la Madre Teresa. Quiere decir, usted aplique. Cada vez, eso sí es cierto, cada vez con el mundo hiperconectado que tenemos y una ciudadanía más consciente, también aunque no lo creamos, y con ganas de estar conociendo de todo instantáneamente y de todos, esas ciudadanías comienzan a presionar. Alguien diría, pero es que ellos también van a consumir. Alguien diría, pero yo también siento que si las dinámicas comienzan a generarse de esos círculos virtuosos de mejor entendimiento, podría llegarse a un nivel de mayor aproximación. Hay una cosa que es clara, las teorías también indican, para no ser tan apocalípticos, que el crecimiento del mundo va a comenzar a decrecer. Simplemente por una labor obvia, la población va a disminuir, por lo menos lo vemos en Colombia, donde la tasa de nacimientos ya es menor que la tasa de fallecidos. Y eso pasa en otros países de una manera más dramática, lo cual va a generar otros problemas de orden social. Pero dicho eso, podría haber una presión menor desde el punto de vista de población. Y la tecnología es la que nos tiene que ayudar a ser más eficientes para usar los mismos recursos para más cosas. En ese mundo difícil, de pronto, porque la avaricia, como decía Gandhi, el mundo alcanza para todos, pero no para la codicia de todos. Esa es una frase de Gandhi muy famosa. Pues hay que romper eso y decir que el mundo es para todos, para todos. Y eso, sin caer en ideas de demagogia, ni en ideología, ni nada. Simplemente decir, tenemos que seguir luchando, y discúlpeme como misionero de estos temas. No, de eso se trata, sí, al contrario. Y es decir, venga, usted apuéstele, ayude con los suyos a apostarle más, y por supuesto con una presión sin violencia, sin nada de las cosas, a exigirle a los demás que lo hagan. Tenemos que ser mejores consumidores y comprar más razonablemente. Entonces la pregunta es, ¿siempre el bolsillo será el órgano más importante del cuerpo? Pues yo no creo, la billetera será el más importante, no. Cambiarlo por el cerebro
y el corazón en ese cosa. Mauricio, me decía que la fecha de Colombia es 13 de septiembre. No, 6 de septiembre. 6 de septiembre, pues tenemos que terminar aquí en este momento, pero ¿le parece si nos volvemos a ver el 6 de septiembre y analizamos el punto de Colombia exacto de cómo hemos llegado? ¿Quiénes han sido los culpables? Así usted no lo diga y no tengamos el ojo acusador, pero no culpables. ¿En dónde está la responsabilidad o hacia dónde debemos poner un foco? Y estoy de acuerdo, es entre todos, no es solamente de gobierno, no es solamente desde las compañías, pero hablemos en septiembre para analizar el caso colombiano. Claro que sí, muchas gracias, y de antemano le voy diciendo una frase que siempre decimos nosotros: menos deforestación. Ya por ahí estaría, estoy hablando de Colombia, pues en el mundo también, pero en Colombia particularmente menos deforestación sería casi el top de los top para que nosotros subiéramos desde nuestro lado. Bueno, es Mauricio López desde el Pacto Global aquí en Caracol Sostenible acompañándonos. Un abrazo y bienvenido siempre a su casa Caracol Sostenible. Y lo esperamos en el Congreso de Pacto Global 13 y 14 de agosto en la Cámara de Comercio aquí en Bogotá. Inscripción gratuita. Entretenimiento sostenible. Muy bien, tiempo de entretenimiento sostenible. Festivales sostenibles, ¿de qué se trata, don Juan Manuel Durán? Así es, Gabriel. Hoy hablamos de festivales sostenibles, porque Colombia es un país de festivales que reúne a miles de personas amantes de la música. Pues hay una muy buena noticia, y es que el British Council ha promovido la sostenibilidad ambiental en diferentes festivales artísticos, y esta vez ha seleccionado como uno de los ganadores de la convocatoria internacional Cultura Circular al Instituto Distrital de las Artes y Dartes. Pues para hablar de esta magnífica noticia está con nosotros Kena Leonel, líder de innovación y sostenibilidad de IDARTES, y Santiago Jara, director de artes del British Council. Santiago, bienvenido a Caracol Sostenible. Muchas gracias Juan Manuel por la invitación. Bueno, pues el British Council es la organización internacional del Reino Unido para oportunidades educativas y justamente relaciones culturales con países extranjeros. ¿De dónde nace este movimiento hacia la sostenibilidad y hacia impulsar la economía o la cultura circular? Pues en el Reino Unido desde hace ya varios años es un tema muy importante y muy de interés del sector cultural, la promoción de la sostenibilidad en las artes, sobre todo en las artes escénicas. Es cómo se puede lograr que un festival, que un teatro, que un escenario cultural pueda disminuir su impacto ambiental negativo, reducir su huella de carbono, y el Reino Unido ha venido trabajando en este sentido, buscando esa sostenibilidad. En algunas ciudades han generado incluso términos y condiciones para que los eventos sean más sostenibles, y han venido trabajando en ir perfeccionando los métodos, las posibilidades que están a la mano para lograr esta sostenibilidad. Sí. Kena es líder de la línea de innovación y sostenibilidad de IDARTES, y le quiero preguntar justamente por esas acciones que vienen realizando desde IDARTES, porque ustedes realizan muchos festivales, como lo decía al inicio de esta entrevista, con más de 650,000 asistentes al año, y es una gran cantidad de personas a las cuales ustedes pues le pueden llegar con un mensaje claro y también promover esa sostenibilidad. Sin lugar a dudas, nosotros teníamos un gran reto de los festivales al parque, y era cómo disminuir o mitigar la huella ambiental pues de los asistentes, porque amamos también la música, pero sabíamos que estos eventos masivos pues tienen un impacto en la huella ambiental. Entonces nace Ecofestivales, que viene de un proceso también muy lindo que se llamó Respira el Arte, y en Ecofestivales tenemos 4 acciones. Uno es el tema de los puntos ecológicos, y EcoCrew, que son los promotores ambientales que hacen una campaña de sensibilización a los asistentes para la separación adecuada de los residuos durante el festival, pero además le dan un tip y le dan consejos para que separe adecuadamente los residuos en casa. Lo segundo es todo el tema de comunicaciones hacia la acción, es decir, en las pantallas, menciones en tarima, involucrar artistas con esos mensajes fuerza, donde seamos más conscientes del impacto que nosotros tenemos con el impacto negativo muchas veces con el tema ambiental en nuestro planeta. Y vienen 2 acciones más. Uno va a ser un foro
que es un foro que se va a realizar en octubre, que se llama Ecoforo Festivales de la Música por el Compromiso Ambiental, y también estamos diseñando una guía ambiental para esos productores y gestores culturales que tengan en contexto, digamos, como con unos consejos importantes para la mitigación de la huella ambiental en los festivales, y esto lo estamos haciendo de la mano con el British Council. Kena, esa parte de esa guía ambiental me llama mucho la atención, porque ustedes no se están enfocando simplemente en su producto, que son los festivales que se realizan aquí en la ciudad de Bogotá, sino que además están extendiendo todo ese conocimiento a otras personas. ¿Cómo pueden llegar esos productores interesados, esos organizadores de eventos, a recibir esta información, esa guía que ustedes están realizando? Sí, nos encantaría primero una invitación abierta a ese foro que va a estar en la primera semana de octubre en el marco de Salsa al Parque. Sí. Allí vamos a hacer el lanzamiento de la guía, que va a ser en efecto de acceso libre, y en la cual van a encontrar una caja, casi a la suerte, una caja de herramientas para que puedan medir precisamente el impacto de la huella, pero también acciones para la mitigación en cualquier festival de música. Y lo otro también que me parece clave para invitar es que estamos conformando o impulsando una red de festivales tanto en Colombia y de la mano con el British, con algunos festivales de América Latina, para que impulsemos acciones para la mitigación o inclusión más bien de la sostenibilidad ambiental en nuestros festivales de música. Sí, vuelvo con Santiago Jara, director de artes del British Council. Santiago, usted hablaba hace un momento de ese impacto negativo, esa huella de carbono que siempre dejamos todos los que asistimos a un festival. Empezamos entonces con esta muy buena estrategia también a generar educación, a promover ese mensaje de necesidad por el cambio en nuestros comportamientos cuando estamos también en este tipo de escenarios. ¿Cuáles son esas ciudades donde ustedes han estado? ¿Cuáles son esos festivales desde el British Council con los cuales también han hecho algún tipo de alianza para empezar a generar este impacto? Sí, pues ya vamos en 3 ediciones de la convocatoria. En la actual convocatoria, la del 2025, estamos apoyando festivales que resultaron ganadores de esta convocatoria pública, que fueron seleccionados por el comité evaluador. Estamos en ciudades como Bogotá, obviamente, con los festivales al parque. Se realizó ya en Salento, Quindío, el Festival Internacional Cine en las Montañas. También estaremos apoyando en Cartagena el Mercado Cultural del Caribe. En Medellín, a un festival de cine que se hace en Moravia, en el barrio Moravia, que es un lugar donde ha habido un trabajo muy importante con el tema de las basuras. Estuvimos ya también en Santa Marta con el Festival Futuro Coca, que se realizó el 12 de julio. Pues mire que esto que usted me cuenta me toma por sorpresa, porque no creí que me fuera a dar una lista tan amplia de tantos festivales y tantos lugares a los cuales están llegando ustedes desde el British Council con esta apuesta por la sostenibilidad. Y me gusta porque desde la cultura, desde el arte, también se puede hacer mucho por construir un mundo mejor. Kena, también los artistas tienen mucho que ver en este trabajo. ¿Qué están haciendo ustedes con los artistas que hacen parte de estos festivales? Sí, nos encanta esa pregunta, porque justo una de las preguntas motor es el papel de las artes, no solo en el debate, sino en la acción por el compromiso de cambio climático. Y estamos ahorita con Héctor Buitrago de Arterciopelados, que tiene un proceso muy lindo que se llama Canta al Agua, y hacemos unas charlas y unos diálogos de sensibilización con los artistas ganadores de la convocatoria distrital de cada festival, en donde dialogamos precisamente esos mensajes y ser el altavoz para que cuidemos mejor nuestro planeta. Digamos que son una de esas acciones que trabajamos. También entregamos, hemos mitigado el uso de plásticos de un solo uso en todo lo que son camerinos. También tenemos un punto ecológico y un ecocrew en camerinos para también, promover ese mensaje de separación adecuada. Y hay algo muy bonito que pasa en los festivales, y es que trabajamos muy de la mano con los recicladores de oficio. Normalmente tenemos un punto de acopio literal durante el festival, y se hace la separación adecuada de todos los residuos,
para que no se vayan muchos de nuestros residuos al botadero de Doña Juana. Por ejemplo, para darte algunos datos, en Rock al Parque tuvimos más o menos como unos 4.5 toneladas de recolección en general, de la cual aprovechamos como un 65%, como un 3.5 más o menos, que fue como el aprovechamiento que se tuvo de este Rock al Parque que acaba de pasar. Sí. Y ahorita en Colombia, que fue este fin de semana, un festival que estuvo maravilloso y el público se portó divinamente con el tema de residuos, tuvimos una felicitación por parte de los recicladores, y es que el material les llegó ya separado y más limpio. Entonces también facilitamos esa recuperación de los residuos. Pues buenísimo esto que nos cuentan, porque además se empieza a sentir en torno a estos ecofestivales, como ustedes lo han denominado, ya también la apropiación por parte de los asistentes, y eso es lo que buscamos también aquí desde Caracol Sostenible, que todos los oyentes y cada uno de nosotros empecemos a tener unas mejores prácticas. Finalmente, Santiago, pues ¿cuál es la invitación desde el British Council para que sigamos haciendo arte, pero de la mejor manera, una forma sostenible de entretenernos? Sí, pues nuestra invitación es a los organizadores de festivales, a los empresarios que trabajan en conciertos, a las personas que dirigen un escenario cultural, a la ciudadanía misma, a todos y todas, a que busquemos cómo en cualquier ámbito de nuestras vidas podemos ayudar a hacer que nuestra huella ambiental sea lo menos grande posible, que no impacte negativamente al medio ambiente. Y creo que en la cultura y las artes podemos hacer mucho, y tenemos que seguir pensando en cómo ser cada vez más sostenibles. También queremos invitar a los festivales, a los escenarios culturales, a que estén muy pendientes de esta convocatoria de cultura circular, que esperamos pueda continuar en los siguientes años, para que puedan tener en ellos participación de artistas británicos o expertos británicos en estos temas también, y que puedan a su vez tener acceso a la capacitación que recibe cada festival ganador por parte de una organización inglesa experta en estos temas, y que permita en ese sentido pues seguir construyendo y fortaleciendo el componente de la sostenibilidad en el sector de las artes en Colombia. Pues por lo tanto hará que tengan más sentido y que tengan un componente adicional que nos motiva más pues a seguir siendo una ciudadanía que ejerce sus derechos culturales, que asiste a eventos y demás. Bueno, muy bien, Santiago Jara y Kenal Leonel, bienvenidos siempre aquí a Caracol Sostenible. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muchas a gracias, ustedes. Juan Manuel. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Vámonos para Cartagena. ¿Quién nos tiene? ¿Cuál es la invitada, Juan Manuel? Estamos a esta hora con María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena, que nos viene a hablar de algo muy importante, y es la Coalición para la Resiliencia Costera. Bienvenida, María Mercedes, a Caracol Sostenible. Muchas gracias por la invitación, aquí felices de acompañarlos, contarles un poco de lo que estamos haciendo desde Cartagena. Bueno, ustedes fueron convocados por la Organización de las Naciones Unidas para hablar del océano, del calentamiento global, de la contaminación que hay en los océanos y de todo lo que se debe hacer en medio de esta llamada emergencia azul. Cuéntenos un poco de lo que ha ocurrido allí en el marco de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos. Bueno, te cuento un poco para poner en contexto general. El alcalde de Umecturbay, desde que llegó al gobierno local de Cartagena, nos puso la misión, tanto a Cooperación Internacional como a la Oficina de Gestión de Riesgos y ALEPA Cartagena, que debíamos buscar experiencias exitosas en temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para nadie es un secreto que Cartagena sufre este tema, lo sufrimos de rincón a rincón de la ciudad, visible, y todos pues hemos tenido, digamos, un impacto de cierta manera.
Entonces, ¿qué nos decía él? Nosotros no vamos a inventar, vamos a aprender de los que ya han hecho intervenciones a nivel mundial. Y aquí llega el Ocean Rise Coalition, donde nosotros, Cartagena, entra como una de las ciudades beneficiarias y una de las ciudades que entra a aprender de estas grandes ciudades a nivel mundial, especialmente en países como Francia, Estados Unidos, que han venido ya trabajando diferentes medidas de adaptación, y donde nosotros entramos a aprender de ellos y a conseguir recursos en conjunto para poder tomar las decisiones correctas y de pronto no ir a malgastar los recursos, sino directamente ir a temas que ya hayan funcionado, a medidas de adaptación a cambio climático que realmente cubran tanto los temas de cambio climático per se, pero también todo lo que es resiliencia climática con gestión de riesgo. Entonces, nosotros no queríamos solamente tomar medidas que vayan a tener impacto a largo plazo, sino también empezar a tomar medidas a corto plazo. Y para eso llegó el Ocean Rise Coalition. Nosotros firmamos ahorita en Niza a comienzos de junio la entrada de Cartagena. Y bueno, en esta coalición solamente está Buenaventura y Cartagena como ciudades de Colombia. Nosotros, si bien las Naciones Unidas nos invitó, también Francia como país, en este caso, que fue el promotor de esta coalición, pensó en Cartagena como uno de los lugares adecuados para empezar a tomar estas medidas y empezar a trabajar por el cambio climático. María Mercedes, aquí hay se habla de una emergencia azul. Digamos, los datos que muestran de los objetivos de desarrollo sostenible, el 14 es uno de los más atrasados. ¿Tú tienes una idea de cómo está la situación en el mundo y cómo está la situación en Cartagena, digamos, de el estado de salud de los océanos? En Cartagena tenemos un déficit bastante grande. Realmente no se ha tomado ninguna medida en los pasados 15 años contra digamos, el cambio climático y esta emergencia azul. Entonces, realmente estamos en ceros. Nosotros tenemos que empezar ahorita, aparte de este trabajo que estamos haciendo directamente con el Ocean Rise, estamos tomando también una medida de crear todo un plan de emergencia de riesgos que estamos trabajando. El Banco Mundial nos ha venido también apoyando con expertos para poder, digamos que tener un plan de riesgo bastante eficiente, pero realmente en la ciudad no se tiene nada. En este momento estamos arrancando y este fue como uno de los llamados de nuestro alcalde a poder lograr que tengamos unos resultados de manera más efectiva y más rápida porque la ciudad está muy atrasada. También estamos trabajando con el GEF en temas de plásticos en los océanos. También aquí tuvimos una cooperación grande que se está trabajando del GEF a través del Ministerio de Ambiente y INVEMAR, en donde empezaremos también a tomar medidas con plásticos para poder hacer el buen uso de estos, porque como sabemos, Cartagena, aparte de, digamos que estar en el tema del Ocean Rise, donde tenemos la emergencia de la subida de los océanos, también tenemos un problema de basuras y plásticos, porque en este momento, pues aparte de lo que produce la ciudad, también nos está llegando por el canal del dique y en su mayoría está terminando en lo que es Tierra Bomba, Punta Arena, Caño del Oro. Todo este plástico está llegando a estas costas, causando un problema muy grande, especialmente en los corales, que son en estas zonas las barreras naturales que prevén que puedan haber mayores inundaciones y que pueda seguir subiendo el nivel del agua tanto en Cartagena como en las islas. María Mercedes, hablando de ese nivel del agua que sube en Cartagena, en las islas, cuando uno visita esta hermosa ciudad que ustedes tienen allí, se encuentra con inundaciones, y esto ¿se debe a qué? ¿Únicamente al cambio climático o también hay una necesidad de infraestructura? ¿Qué ha pasado con ese tema de las inundaciones en la ciudad? Bueno, ahí tenemos las dos cosas. Tenemos una falta de infraestructura que ahora, bueno, ya con el trabajo que se viene haciendo de protección costera en lo que son las playas de Boca Grande, eso va a mejorar mucho, por lo menos la avenida Primera, que siempre que llovía o que había algún aumento del nivel del mar, quedaba totalmente inundada. También se está haciendo, ahora se lanzarán en los próximos días una contratación para poder también hacer una protección costera a través de un muro natural y una barrera que también va a incluir, digamos, unas ciclovías y unas áreas en lo que es Boca Grande y Castillo, también para prevenir esa inundación. Y se van a hacer unos trabajos también en el centro histórico, en Manga,
y en lo que es Marbella y el Cabrero, a través de lo que tenemos hoy como Malecón del Mar, también hay unas protecciones costeras que vienen ahí que nos van a ayudar a mitigar un poco la subida del agua en estas zonas. Hay que hacer unos trabajos más grandes ya a nivel de las zonas ya más por la parte de Mamonal, pero que van a tomar un poco más de tiempo porque comprenden áreas más grandes, especialmente porque, como todos sabemos, Cartagena está llena de agua, nosotros estamos llenos de canales, realmente la gente no alcanza a apreciarlos porque uno siempre ve, digamos, la parte de Boca Grande y Castillo, pero si uno entra después de Manga, todo es canales que caen tanto a la bahía como a la Ciénaga de la Virgen. Entonces, lo que necesitamos hacer es mucha infraestructura, pero tenemos un atraso tan grande que tenemos que arrancar por algunas áreas para empezar a prevenir. Pero sí es cierto que realmente Cartagena necesita un tema de adaptación climática. Tenemos que adaptar la ciudad a que vivimos al lado del agua, no vivimos en contra del agua. Lo que ha pasado hasta la fecha es que nosotros empezamos como a tratar de quitar el agua y el agua realmente pues está tratando de recuperar su lugar, y eso es lo que está pasando y lo que se está demostrando cada vez que pues nosotros lo vivimos en el día a día, pero cuando vienen los visitantes también ven una ciudad que constantemente sube y baja sus niveles de agua. María Mercedes, ¿pero qué podría pasar? ¿Cuáles serían las implicaciones de no actuar de la manera correcta en este momento? ¿Qué pasaría con las playas? ¿Qué podría pasar, no sé, los arrecifes, todo el tema de la biodiversidad marina? Bueno, en este momento, si nosotros no tomamos medidas rápidas, vamos a perder la biodiversidad en nuestras zonas de manglares, que son, todo lo que tiene que ver la costa de la Ciénaga de la Virgen especialmente. En estos puntos también tenemos una biodiversidad muy grande de aves que han venido recobrando su lugar, y lo vimos en esa gran obra que empezó a hacer el alcalde en el canal Juan Angola, que este canal es el que pasa por enfrente del centro histórico. De hecho, desde el canal en algún punto se ve las murallas. Y este era un canal que ya no era navegable, era un canal que estaba totalmente escondido de espaldas a la ciudad, y hoy en día está recuperado. Y lo primero que uno ve es que volvió la biodiversidad a estas zonas. Entonces, realmente creo que estamos a tiempo de empezar a tomar las medidas para no irnos, digamos, en una vía de no retorno donde perdamos toda nuestra biodiversidad natural. Y también, pues en el caso de las islas, por ejemplo, lo que es Barú, lo que es las Islas de Rosario, Tierra Bomba, está pasando lo mismo, pero también se están tomando unas medidas desde acciones puntuales en temas de corales, que es la recuperación y el volver a plantar los corales. Pero para contestarte directamente la pregunta, si no tomamos medidas rápidamente, vamos a terminar con una ciudad llena de agua, donde realmente pues llegará un punto en que los carros estarán llenos de sal y todos dañados, porque no podremos salir de la ciudad sin pasar por agua. Hoy en día en muchas temporadas del año ya nos pasa en que nosotros, mitad del carro, hay que estar constantemente arreglándolo porque los carros tienen que pasar por el agua la mayoría de las veces, por más de que intente uno salirse. Entonces toca tomar las medidas rápidamente, y creo que el alcalde lo está haciendo de una manera bastante sistemática, tomando en cuenta tanto el tema del cambio climático, la adaptación y esa resiliencia que tenemos que crear de ciudad, pero también creando una conciencia de la ciudad de que debemos cuidar nuestros cuerpos de agua, que debemos disminuir el número de residuos que están llegando a estos cuerpos de agua, porque al final lo que está dejando es que perdamos esa biodiversidad natural que tiene la ciudad, y que también pues no aprovechemos lo importante que es tener esta ventaja de tener el agua alrededor de nuestro ciudad natural. Bueno, pues una muy buena noticia la que nos cuenta María Mercedes, directora de Cooperación Internacional, quien nos habla de no solamente la movilización de recursos desde diferentes países, sino además esa enseñanza desde la experiencia para el cuidado del océano y para que esos recursos que llegan, en este caso hasta Cartagena, sean bien utilizados y no sean invertidos de una forma equivocada. María Mercedes Abondano, muchas gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible. Muchas gracias, Juan Manuel y profesor, gracias por la invitación y gracias por poner los ojos a Cartagena, por acompañarnos en este proceso. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profesor, ay sí, qué cantidad de absurdos tenemos, pero ¿a dónde nos lleva la reflexión en un día de sobregiro de la Tierra, que ha sido el tema de hoy en Caracol Sostenible? Bueno, Gabriel, hoy podemos hablar de la huella ecológica que se puede desplazar, una huella ecológica desplazada. Porque tenemos esas herramientas que son muy útiles para pues, cuantificar el impacto de las actividades humanas sobre el planeta. Pero también nos pueden permitir como revelar situaciones que pueden ser incómodas e incluso pues, contradictorias, como es el estilo de esta sección. Les voy a poner un ejemplo. Algunos países muestran tener mucho compromiso con la sostenibilidad, sin embargo, esto a veces es una ilusión, básicamente porque de alguna manera tenemos unos impactos que no son evidentes y los quiero mostrar a continuación, con algunas cifras. Por ejemplo, según un informe que se llama La Huella Ecológica de las Naciones, más del 30% de la huella ecológica de países desarrollados se genera fuera de sus fronteras. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando Alemania importa carne de Brasil, el impacto por deforestación, el uso del agua, las emisiones lo asume es Brasil, no Alemania. Bien. O si Francia importa textiles de Bangladesh, el impacto energético de agua, residuos se genera en Bangladesh, aunque el consumo se va a realizar pues, en el continente europeo. Hay otra cifra, según Eurostat. Se me hace un poquitico injusto, porque yo podría tener una economía que puede depender todo de países externos. Y todos no se va a mi consumismo, sino se va a los países externos. Claro, efectivamente, por eso es injusto. Hay otras cifras. Eurostat muestra que la Unión Europea ha externalizado el equivalente a 700 millones de toneladas de CO2 en el 2021 por sus importaciones extensivas en carbono. Es decir, como si una empresa alemana importa acero desde China. El CO2 que emitió para producirse ese acero cuenta con una emisión pues para China, no para Alemania. Y entonces estas estadísticas son un poco, digamos, confusas y no muestran la verdadera realidad. Mientras tanto, países pues, como Brasil o Indonesia o incluso Colombia, pues cargan con deforestación, emisiones, degradación de ecosistemas y estamos abasteciendo con nuestros productos, café, carnes, lo que quieran, pues a otros planetas. Entonces yo creo que esta es una situación que muestra con claridad las distorsiones y los límites que tienen nuestras métricas actuales. Y por supuesto, yo creo que lo que usted hablaba de la injusticia, necesitamos tener una sostenibilidad que tiene que ser global y no solamente local, porque no sería una simple ficción. Yo creo que para países como el nuestro, países latinoamericanos y que están en vías de desarrollo, no solo tienen que soportar la carga ambiental de los países ricos, sino que no reciben una compensación justa por el esfuerzo que están realizando para poder mantener las condiciones del consumo global en todo el mundo. Entonces yo creo que aquí nos queda como una pregunta. ¿Es posible hablar de justicia climática, como usted lo estaba diciendo, mientras unos países consumen y otros solamente obtienen y se cargan con todo ese daño ambiental? Bueno, pues la pregunta queda abierta. Estaba viendo aquí el nivel mundial de sobregiro. Me encuentro que el primer país que cumple con el sobregiro en el año, fíjese, lo hace un 6 de febrero y es Qatar. Después viene Luxemburgo en febrero 17, Singapur, Mongolia, España en marzo 4, está Kuwait, está Bahrein, están los Estados Unidos en el mes de marzo, Omán, también Dinamarca, Australia, Canadá, Bélgica, Lituania, Austria, y dentro de ellos pues encuentra uno países que uno siente que son muy verdes, que son muy ecológicos, que son muy preocupados por la sostenibilidad, que son pioneros en economía circular. Este punto lo deja uno como oiga, ¿qué pasa en esos países? Ahí está la ilusión, Gabriel. ¿Cómo llegan tan rápido a ese sobregiro cuando son los países que pueden ser ejemplo? Porque pareciera que en su territorio está muy verde, muy limpio, pero porque su verdadero impacto está afuera. Países como Japón necesitan para el consumo nacional el 7% del tamaño de su territorio, es decir, de dónde lo toman. Suiza necesita 4.6, la India 2.7 y Estados Unidos 2.2, de territorios como la India y la China que son enormes y necesitan más territorio, significa que su consumo pasa a más allá de su capacidad. Bueno, pues absurdos, reflexiones, hablando del sobregiro de la Tierra, que cerramos en Caracol Sostenible con la producción periodística de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes de la Alianza de la Universidad Externado de Colombia y Gabriel de las Casas, que los invitamos a que sigan en Caracol Radio.